El tercer día del juicio federal de Sean Diddy Combs ya era un circo mediático, pero nadie, ni siquiera los periodistas más avesados de la sala, podía predecir lo que vendría después. En un movimiento que dejó atónita a la sala, la acusación desveló una prueba tan explosiva que parecía ficción, una grabación de audio inédita, realizada por Prince pocas semanas antes de su prematura muerte. La sala del tribunal se sumió en un pesado silencio mientras la inconfundible voz del difunto icono de la música llenaba el aire. Tranquila pero agobiada. En la inquietante cinta, Prince daba nombres, relataba reuniones privadas y describía lo que afirmaba haber visto tras las puertas cerradas de Diddy. Sus palabras fueron deliberadas, condenatorias e inolvidables. El impacto fue inmediato. La sala se llenó de jadeos. Los periodistas se quedaron paralizados, con los bolígrafos suspendidos en el aire. Los miembros del jurado permanecían inmóviles, con los ojos muy abiertos, y en el centro de todo, Diddy se deshizo. El magnate, tan meticulosamente sereno durante todo el juicio, estalló en un arrebato espontáneo que obligó al presidente del tribunal a intervenir. El martillo cayó con fuerza. Se emitió una advertencia por desacato. La máscara se había roto. No eran rumores sensacionalistas, no eran especulaciones nacidas de susurros en Internet. Era una prueba jurada, oficial, grabada y admitida en acta. Y a partir de ese momento, el juicio cambió. El tono en la sala pasó de una tensa curiosidad a algo más oscuro, más peligroso. Las ilusiones que quedaban se desvanecieron. La mañana había empezado como cualquier otra. Diddy entró en la sala con un traje azul marino muy entallado y su característica sonrisa apenas visible en la comisura de los labios. Saludó con la cabeza a la galería, mientras su equipo jurídico, sereno y tranquilo, susurraba en voz baja mientras se pasaban documentos y se ajustaban las corbatas. Pero bajo la superficie, la energía había cambiado. En la sala se percibía un murmullo inusitado, una urgencia en los movimientos de los abogados, en la forma en que los periodistas reclamaban sus asientos con una intensidad inusitada. Incluso se oyó a miembros del personal del tribunal susurrar que algo se avecinaba. Y así fue. La cinta de Prince puede ser el momento crucial, el testimonio de ultratumba que modifique el caso, la industria, posiblemente el legado de una de las figuras más poderosas y secretas del hip hop. Todo parecía normal hasta que se produjo un sutil cambio cerca de la mesa de la acusación. Dos especialistas en tecnología introdujeron en silencio equipos que no habían estado presentes en días anteriores. Un pequeño dispositivo de audio negro, un ordenador portátil, cables. Uno de ellos asintió en silencio al fiscal jefe, que bajó la vista a la mesa, evitando la mirada de Diddy. Algo había cambiado. Diddy no se dio cuenta al principio. Parecía relajado, incluso confiado, pero los que observaban atentamente sabían que algo se avecinaba. El juez entró e hizo una declaración inusual. Las pruebas de hoy pueden evocar reacciones fuertes. Espera una compostura total. A nadie le pasó desapercibida la forma en que miró en dirección a Diddy mientras lo decía. Entonces llegó el momento que convirtió un juicio penal en un acontecimiento histórico. La fiscalía solicitó presentar lo que denominó una nueva prueba de audio crítica. La defensa se puso inmediatamente en guardia y se opuso. No se les había advertido de ninguna nueva prueba. La sala murmuró. El abogado principal de Diddy se puso en pie e insistió en que se excluyeran las pruebas, acusando a la acusación de hacer sandbagging. Pero el juez ya había visto la documentación. Se había presentado correctamente. Legalmente, el fallo del juez cayó con estrépito. Las pruebas pueden ser reproducidas. Fue entonces cuando el fiscal pronunció finalmente las palabras que cayeron como un rayo. Están a punto de escuchar la última grabación privada realizada por Prince Rogers Nelson. La sala se congeló. Todos los teléfonos dejaron de sonar. Los dedos de todos los periodistas se cernían sobre sus teclados. Incluso Diddy parecía confuso. Miró a sus abogados, con los ojos ligeramente abiertos, como preguntando, ¿qué es esto? Entonces el fiscal conectó el aparato y pulsó play. La voz que resonó en la sala no era la del príncipe seguro de sí mismo y extravagante que el mundo conocía. Era tranquila. Bajo, inquieto. Hago esta grabación porque ya no sé en quién puedo confiar, empezó Prince. El tono provocó escalofríos a todos los que escuchaban. No era una actuación.
Era una confesión. En la grabación, Prince dijo que había asistido a fiestas privadas organizadas por Diddy en propiedades de Miami, los Hamptons y Los Ángeles. Describió lo que vio con inquietantes detalles. Artistas jóvenes separados de sus cuidadores, animados a beber y tomar pastillas. Habitaciones privadas con puertas cerradas, cámaras ocultas en las instalaciones. No se permite la entrada de personal de seguridad. Exactamente el mismo patrón que Cassie Ventura describió durante sus 2 primeros días en el estrado. Prince no fue impreciso, dio nombres. Mencionó fechas concretas, incluida una fiesta en diciembre de 2015 en Beverly Hills, y describió un comportamiento que coincidía casi palabra por palabra con el testimonio de testigos anteriores. Pero lo que hizo esto diferente, lo que hizo que la sala del tribunal pasara de la incredulidad a la alarma, fue que Prince hablaba con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. «Me pasa algo», dijo. «Esta grabación tiene que ir a la prensa o a la policía, cualquiera de las dos». Mientras sonaba la voz de Prince, el lenguaje corporal de Diddy cambió por completo. Sus ojos se entrecerraron. Su boca se crispó. Dejó de susurrar a sus abogados. Se inclinó hacia adelante, ligeramente encorvado. Su rostro estaba pálido. Los miembros del jurado empezaron a observarle tan de cerca como escuchaban la cinta. Entonces Prince dijo algo que rompió la sala. «No son solo fiestas, son trampas». El silencio era tan completo que se oía la respiración de Prince entre palabra y palabra. En la última fila, una mujer lloraba visiblemente. En la primera fila, a una periodista se le cayó el bolígrafo. El abogado de Diddy puso una mano en el brazo de su cliente, tratando de calmarlo. Diddy se apartó. Prince continuó, explicando que había advertido a Diddy sobre lo que veía, que se acercó a él durante un after party en 2016 y le dijo que la manipulación de jóvenes artistas e invitados tenía que parar. Prince afirmó que Diddy se rió y le dijo, «Puede que seas Prince, pero no eres intocable». Esa frase golpeó la sala como un disparo. Los labios de Diddy se movieron. Susurró algo a su equipo. Uno de sus abogados cogió un bloc de notas amarillo y empezó a escribir furiosamente. Otro se volvió para mirar al juez, como esperando permiso para objetar. Pero no había nada que objetar. El daño se estaba haciendo en tiempo real, justo cuando la sala parecía más tensa, cuando las tranquilas pero condenatorias palabras de Prince continuaban con implacable detalle. Diddy estalló. La cinta había pasado a describir otra fiesta, esta de marzo de 2016, en la que participaban múltiples famosos y un inquietante incidente en el piso de arriba. Cuando Prince nombró la dirección, una ubicación ya referenciada por la línea de tiempo forense de la fiscalía, Diddy no pudo soportarlo más. «Eso es mentira», gritó, poniéndose de pie de repente. Su voz resonó en las paredes de la sala, sorprendiendo incluso a los alguaciles. La reacción fue instantánea. La seguridad se precipitó. Sus abogados se levantaron y trataron de llevarlo de vuelta a su asiento. Un abogado siseó, «Siéntate». Pero la voz de Diddy se alzó de nuevo. Ni siquiera estaba allí. Eso nunca ocurrió. El juez golpeó su martillo repetidamente. «Mr. Combs, contrólese o le acusaré de desacato». La sala del tribunal estaba ahora en plena crisis. Los miembros del jurado intercambiaron miradas sorprendidas. 2 parecían visiblemente alterados. Una dibujante del tribunal dijo más tarde a los periodistas que tuvo que borrar y volver a dibujar la cara de Diddy 3 veces. Su expresión cambió tan violentamente durante el arrebato. El juez restableció el orden e indicó a la fiscalía que pusiera en pausa la cinta. Diddy respiraba con dificultad. Sus manos temblaban sobre la mesa de la defensa. Su imagen pristina, el magnate multimillonario, el icono imperturbable, había desaparecido, y en su lugar estaba sentado un hombre, visiblemente aterrorizado, acorralado y derrumbándose ante un jurado. Para la fiscalía, esto no fue un accidente. Fuentes judiciales confirmaron más tarde lo que muchos sospechaban. Habían programado esta cinta deliberadamente. Después de días de lenta acumulación, pequeños testimonios y metódicos interrogatorios, eligieron este momento, el tercer día, porque creían que sería cuando Diddy bajara la guardia. Y funcionó. Mostró al jurado todo lo que necesitaban ver. Rabia, culpabilidad, pérdida de control. Todo sin que nadie lo interrogara.
y la voz de Prince ni siquiera había terminado. Tras un breve receso para recuperar el control de la sala, el juez ordenó a la fiscalía que reanudara la reproducción del audio de Prince. Pero para entonces, el ambiente había cambiado por completo. Nadie susurraba, nadie escribía a máquina, incluso el dibujante del tribunal había dejado de dibujar. Todos los ojos estaban fijos en los altavoces de la sala. La voz de un hombre muerto controlaba ahora la sala más poderosa del mundo del espectáculo. La voz de Prince continuó donde había quedado, describiendo lo que él llamaba un sistema organizado de manipulación que había visto de primera mano. Habló despacio, eligiendo sus palabras como un hombre que sabe que lo que dice podría no volver a oírse nunca, a menos que ocurra lo peor. Lo que he visto no es algo que se pueda olvidar, dijo. Lo hacen parecer glamuroso, pero he visto cómo arruinaba a la gente. Se refirió a las fiestas organizadas en las residencias privadas de Diddy. De nuevo, no solo vagos recuerdos, sino detalles exactos. Distribución de las habitaciones, nombres de los huéspedes, incluso el color de los muebles de algunos salones. Todo coincidía con testimonios anteriores de Cassie Ventura y otros 2 testigos anónimos. Lo más escalofriante, sin embargo, fueron las referencias de Prince a N. Das y los pagos por silencio. He visto los contratos, dijo Prince en la grabación. He visto el dinero cambiar de manos. $2 millones por aquí, $1,5 millones por allá. Y he visto lo que les pasa a los que intentan marcharse. Desaparecen. No físicamente, sino musicalmente, socialmente. Desaparecen. Diddy, aún sentado pero visiblemente tembloroso, miraba al frente con expresión inexpresiva. Sus ojos no parpadearon durante casi un minuto, según un periodista del tribunal sentado detrás de él. Uno de sus abogados le pasó en silencio un pañuelo doblado. No lo aceptó. Entonces Prince soltó otra bomba. Se lo advertí en la fiesta posterior a los Grammy, dijo, refiriéndose a Diddy. Le dije, sin rodeos, que esto te va a pasar factura. Él me dijo, tú puedes ser Prince, pero yo soy el dueño de este juego, y la gente como tú no lo cambia. Se borran. Aquella frase retumbó en la sala como un trueno. Diddy no reaccionó exteriormente, pero su mandíbula se tensó. Una miembro del jurado de la primera fila negó con la cabeza. Otro se echó hacia atrás, atónito. Esto ya no era solo una prueba. Fue una difamación con precisión quirúrgica. De alguien sin motivos para mentir, ningún interés en el juicio, y sin posibilidad de ser interrogado. Prince, desde más allá de la tumba, estaba pintando un retrato de Diddy no como un hombre con defectos, sino como un depredador manipulador con un imperio cuidadosamente elaborado de silencio y control. Y la fiscalía ni siquiera había terminado con la cinta. Si alguna vez has visto un juicio desmoronarse en tiempo real, este era el momento. Durante los 4 días que duró el testimonio de Cassie Ventura, la acusación había alimentado un fuego que ardía lentamente, hilvanando años de abusos, manipulación y secretos. Pero ahora, a través de la voz de Prince, le habían echado gasolina. Prince empezó a explicar sus propios miedos. No hablé durante mi vida, dijo, porque vi lo que le pasaba a la gente que lo hacía. Vi cómo perdían sus contratos, cómo les dejaban fuera de las giras y de las galas de premios. No se trata solo de poder, se trata de miedo. El miedo mantiene a todos callados. En uno de los eventos de Diddy, Prince relató un momento en el que creyó que un invitado estaba siendo grabado en secreto. Vi cámaras en la araña, dijo Prince. Se lo comenté a un productor, que se encogió de hombros y dijo, así son las cosas. ¿La implicación? Chantaje, vigilancia, control no solo a través del dinero, sino de los secretos. Coincidía con historias que habían surgido hace años, rumores de imágenes que Diddy guardaba para aprovecharse. Nada de eso fue confirmado. Hasta ahora, Prince no especulaba, se documentó. Tengo archivos, dijo, discos duros, cintas, fotografías, todos fechados, todos organizados. Le di copias a 3 personas. Si me pasa algo, consúltalo con ellos. Esto ya no era solo una grabación, era el plano de un informante. Y explicaba por qué Diddy había perdido el control temprano en el día. Probablemente sabía qué más podría haber ahí fuera. Probablemente reconoció detalles que solo alguien de su círculo íntimo podría haber conocido. La precisión de la cinta, su alineación con la línea de tiempo existente de la fiscalía, era demasiado perfecta para ignorarla.
A medida que la grabación se acercaba a su conclusión, Prince dijo algo que puede perseguir este juicio para siempre. Me he pasado la vida intentando proteger mi música, pero ahora me doy cuenta de que es la gente la que necesitaba protección, y nadie lo estaba haciendo. La verdad es que no cuando importaba. La grabación se apagó, el silencio, la sala se quedó helada, y entonces la fiscal pronunció su frase. No hay más preguntas. Señoría, no tuvo que decir nada más. Prince había hecho el trabajo pesado. Desde la tumba, inmediatamente después de que se suspendiera la sesión, el equipo de Diddy actuó con rapidez. Presentaron una moción de emergencia para suprimir la grabación de Prince, alegando que el origen del audio no podía verificarse de forma independiente, que el testigo había fallecido y no podía ser interrogado, y que la cinta era perjudicial por naturaleza. Pero sabían que era demasiado tarde. El jurado lo había oído, y peor, habían visto a Diddy quebrarse. Los analistas jurídicos fuera de la sala ya estaban reaccionando. Uno no se recupera de algo así, dijo uno. El jurado acaba de ver cómo el acusado perdía el control al escuchar la voz de uno de los artistas más respetados de todos los tiempos. De vuelta a la sala, los periodistas observaron que Diddy apenas hablaba cuando terminó la grabación. Se inclinó hacia adelante sobre la mesa de la defensa, con los codos clavados en la madera, mirando al suelo. Su abogado trató de hablar con él. Asintió, pero no respondió. Parecía más pequeño, frágil, como si el mundo le hubiera alcanzado por fin. Pero quizá el momento más condenatorio no se produjo en la sala del tribunal, sino en el banquillo del jurado. Cuando el juez despidió al jurado, 3 de ellos se quedaron mirando a Diddy. Uno negó lentamente con la cabeza. Otro parecía visiblemente perturbado. No hace falta una transcripción para entender lo que pasaba por sus mentes. Acababan de presenciar algo que se les quedaría grabado para siempre. Prince había hecho más que dañar la defensa de Diddy. Había alterado la trayectoria de todo el juicio. Y lo más aterrador para Diddy, Prince dijo que había dejado más atrás. Cuando la sala permaneció en silencio tras el momento final de la grabación, el peso del mensaje de Prince se asentó como una niebla sobre todos los presentes. No era solo lo que había dicho. Fue como lo dijo, medido, lúgubre e intencionado. Su voz era tranquila, pero sus palabras llevaban el peso del miedo, la frustración y la finalidad. Lo último que Prince dijo en la grabación, justo antes de que se apagara, fue esto. Si algo me pasa, asegúrense de que esto llegue a las personas adecuadas. No se trata solo de protegerme a mí mismo. Se trata de proteger a los que nunca pudieron hablar. No siguió la música. Ningún falsete característico. Solo silencio. Cuando se cortó el audio, fue como si hubieran aspirado el aire de la sala. Nadie aplaudió. Nadie susurró. Ni siquiera el mazo sonó durante varios segundos. El juez bajó la vista a sus notas, miró hacia el jurado y tomó un largo respiro antes de reanudar. Todo el mundo sabía que lo que acababa de ocurrir no era solo una táctica legal, era un terremoto cultural. El juez hizo un recordatorio tranquilo pero firme al jurado. No debes considerar la muerte de la fuente como prueba de veracidad o culpabilidad. Evalúe el contenido en contexto con el expediente completo. Pero cualquiera que estuviera mirando podía verlo en las caras de los miembros del jurado. No se limitaban a procesar el testimonio, lo estaban sintiendo. Diddy estaba sentado inmóvil, casi fantasmal. Sus manos estaban quietas, su expresión estaba en blanco. No le quedaba lucha en los ojos. Por primera vez en el juicio, parecía menos un magnate multimillonario y más un hombre que se enfrenta a la posibilidad real del colapso. Y aunque se levantó la sesión, nadie abandonó la sala. Iban a la deriva, aturdidos, como supervivientes de algo que aún no podían explicar. En el exterior, los periodistas utilizaron palabras como sin precedentes, que cambia las reglas del juego o que pone fin a una carrera. Los expertos jurídicos de los paneles de streaming ya estaban especulando sobre cómo esta pieza de audio podría inclinar la balanza de todo el caso. Pero quizás el cambio más importante ya se había producido. No en la ley, sino en la narrativa. Diddy ya no era un hombre acusado. Ahora era un hombre nombrado, por alguien a quien el mundo aún amaba, confiaba y echaba de menos. Y esa confianza no puede ser repreguntada. A los miembros del jurado se les instruye para que juzguen solo lo que se presenta ante el tribunal.
dejen a un lado las emociones y se limiten a los hechos. Pero ningún ser humano puede dejar de escuchar a una leyenda muerta dando nombres, describiendo crímenes y suplicando que el mundo escuche. Y ningún miembro del jurado puede dejar de ver lo que le ocurrió a la T. Máscara cuidadosamente elaborada de Didi una vez que se reprodujo esa grabación. Lo que el jurado presenció el tercer día fue un colapso psicológico en tiempo real. Un hombre que, durante décadas, había estado en la cima de su industria. Vieron cómo se le erizaba el cuerpo cuando Prince nombró una fecha concreta para la fiesta. Le vieron murmurar, "Suda, crispas", y luego le vieron explotar, gritando por toda la sala que Prince mentía antes de ser amenazado con desacato por el juez. Pero lo más perjudicial no fue el arrebato, fue el silencio posterior. Didi no se recuperó, ni emocional, ni física, ni legalmente. Permaneció sentado con los hombros caídos durante el resto del día, apoyando de vez en cuando la cabeza en las manos. Y el jurado, antes ligeramente atento, ahora se inclinaba en cada momento. Ya no miraban a los abogados, le vigilaban a él. Este cambio es por lo que rezan los fiscales, pero rara vez lo consiguen. Una cosa es presentar pruebas sólidas, otra es crear un momento de transformación, en el que los miembros del jurado pasan de ser neutrales a estar convencidos, de escépticos a creyentes. Y eso es lo que ocurrió aquí. Los psicólogos lo llaman sesgo de anclaje. Cuando alguien experimenta un momento crucial de impacto, se convierte en la lente a través de la cual ve todo lo demás. A partir de este momento, cada testimonio de la defensa sería visto a través de la lente y la reacción de Didi. Incluso se vio a una miembro del jurado limpiándose las lágrimas de los ojos al terminar el audio. Otro juntó las manos de una manera que parecía más una oración que compostura. Cualquiera que fuera la historia que la defensa creía estar contando, acababa de ser ahogada por una voz que no podía ser repreguntada y un acusado que por fin había dejado de fingir. Al día siguiente de la reproducción de la grabación de Prince, el tribunal volvió a la vida, pero ya nada parecía lo mismo. Incluso antes de que se reanudaran las declaraciones, se especuló con la posibilidad de que existieran más grabaciones, que la cámara acorazada de Prince, de la que se rumorea desde hace tiempo que guarda cientos de obras inéditas, podría contener otras piezas más allá de la música. Una persona del equipo de la acusación, que habló extraoficialmente, dijo rotundamente: "Creemos que Prince estaba documentando algo más grande, y puede que esto no sea lo único que dejó atrás". La posibilidad envió ondas a través de la industria del entretenimiento. ¿Quién más podría ser mencionado? ¿Qué otros nombres están sellados dentro de esa bóveda? ¿Hasta dónde llegaban realmente las preocupaciones de Prince? Lo que está claro es que este juicio ya no se trata solo de la demanda de Cassie Ventura. Ya no se trata solo de enloquecimientos, acuerdos de confidencialidad y abusos del pasado. Se ha convertido en un referéndum sobre toda la cultura que Didi ayudó a construir. Y gracias a Prince, esa cultura ahora tiene una voz de resistencia. Se dice ahora que los investigadores están solicitando más citaciones relacionadas con el patrimonio de Prince, tratando de localizar discos duros, cintas y notas escritas que pueda haber dejado. Si se autentifican, estos materiales podrían abrir nuevos casos, añadir nuevos cargos o incluso implicar a otras figuras poderosas que antes se consideraban intocables. Mientras tanto, el equipo legal de Didi está en modo de control de daños. Han presentado mociones para excluir la cinta de Prince, alegando que crea prejuicios emocionales. Pero el juez ya ha dictaminado que es admisible, e incluso si se excluye formalmente más tarde, el daño ya está hecho. El público lo ha oído, el jurado lo ha oído, Didi lo ha oído, y se rompió. Ahora que nos dirigimos a la siguiente fase del juicio, todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿qué más se esconde en la bóveda de Prince? Y lo que es más importante, ¿a quién expondrá después? Porque si el tercer día fue el momento en que el caso se abrió, entonces lo que venga después podría ser el momento en que toda la industria comience a caer.